A continuación, damos inicio a la agenda académica del día de hoy. Los invitamos a consultar el informe anual del GLP 2023-2024, escaneando el código QR que se encuentra en las agendas de bolsillo o consultando nuestra página web www.gasnova.co. Retos en la adopción de fuentes de energía renovables será el tema a tratar enseguida por parte del señor Adrián Duholt, investigador del Center for the U.S. and Mexico Baker Institute y Texas Mexico Center de Southern Methodist University de Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida al señor Adrián Duholt. Ya. Buenas tardes. Buenos días a todos. Pues la verdad es un placer estar aquí con ustedes, un gran honor poder abrir la conversación en torno a la transición energética, ¿no? Es básicamente el tema del que voy a hablar, ¿no? Yo soy de México y estoy asociado a estas dos instituciones como investigador no residente y recientemente en la Universidad de Columbia, en el Center on Global Energy Policy. Ahí estaba de tiempo completo hasta hace unas semanas, ¿no? Y de lo que hoy quiero hablar es sobre pues contextualizar lo que implica la transición energética en América Latina y lo que está ocurriendo en algunas partes del mundo, ¿no? Y principalmente pues en el vecindario, ¿no? Aquí en las Américas. Y quisiera empezar con comentar que pues la transición energética es como un maratón, ¿no? Donde todos los corredores van a diferentes velocidades, tienen diferentes capacidades y las mismas diferencias las podemos ver tan solo aquí en las Américas, ¿no? Y en América Latina, ¿no? De un país a otro. Y lo que hice fue poner en una presentación con varias gráficas. Podemos, ¿cómo pensé que iba a poder moverla o manipularla. Ok. Sí. Ok, entonces lo que hice fue, lo que quiero hacer es llevar la conversación de lo general a lo particular para poder aterrizar en algunos casos, un caso específico que realmente me interesa, ¿no? Y que creo que en América Latina hay mucho potencial. Entonces voy a empezar hablando de la inversión en energías limpias y fósiles. No sé si ustedes hayan visto las noticias en las últimas semanas que por primera vez se ha alcanzado una inversión histórica en materia de energía, ¿no? Alrededor, un poquito más de 3 trillones de dólares, ¿no? En el sentido estadounidense. Y por primera vez se rebasa los 2 trillones en energías limpias. Y básicamente en el 2024 se estima que la inversión en energías limpias sea el doble de lo que es en energías fósiles. Y aquí podemos ver, bueno, espero que se vea bien, el comportamiento de la inversión desde el 2015 y podemos ver cómo a partir del 2019 se acelera la inversión en energías limpias. Y ahí en letras puse los números, ¿no? En los últimos 5 años se ha acelerado la inversión en energías limpias, pasó de 1.125 trillones en el 2015 a 1.244 en el 19 y bueno, arriba de 2 trillones se estima que sea esa la cifra al cierre de este año, ¿no? Esto con cifras de la Agencia Internacional de Energía. Y bueno, en el tema de la energía renovable, ¿no? Dentro de todo este rubro de energías limpias, la energía renovable, pueden ver ahí los números, pasó de 343 mil millones de dólares en el 15 a 771 mil millones de dólares en el 24. Bueno, ha habido un incremento sustancial en estos últimos años, ¿no? Y pueden ver también aquí el tema de las energías fósiles, pues se ha reducido
no a la velocidad que muchos quisieran, pero sí ha habido una reducción en la inversión, favoreciendo las energías limpias. Y ahora, ¿qué tal? ¿Cómo lucen las regiones? Bueno, dentro del mundo en desarrollo, el país que más invierte en energías limpias es precisamente China. De hecho, es abrumador la contribución de este país en cuanto a las inversiones en energías limpias, ¿no? Dejando a regiones como América Latina y África muy atrás. De hecho, podemos decir que como decía al principio, ¿no? De que la velocidad a la cual los países están invirtiendo en la transición energética, pues es diferente, ¿no? Y hay una diferencia enorme entre China y el resto, no solamente el resto del mundo en desarrollo, ¿no? Sino también el resto del mundo desarrollado. Por ejemplo, al 2024, la participación de China era 33%, de la Unión Europea 20%, Estados Unidos 15% y Latinoamérica 4%. Eso en cuanto a energías limpias, pero ya más específicamente energías renovables, ahí también tenemos las cifras entre el 19 y 24 y podemos ver cómo ha aumentado en China sustancialmente, ¿no? Y en América Latina, pues se ha duplicado prácticamente de 22 mil millones de dólares a 41 mil millones de dólares. Con esto, ¿qué quiero decir? De que pues hay que matizar estas cifras porque, como ustedes saben, si tomamos en cuenta la matriz eléctrica de muchos países de América Latina, países como Colombia y Brasil están ya donde muchos países del mundo quisieran estar en 3 o 4 décadas. Entonces, más o menos vean la composición de la matriz eléctrica en varias regiones y países que seleccioné. Esta es una base de datos, se llama Our World in Data. La pueden manipular, pueden poner ahí los países que les interesen, las regiones, hacer las comparaciones que quieran. Al pie de la lámina les dejo el vínculo. Y bueno, se ve un poco difuso, pero por ejemplo, países como Brasil y Colombia, me voy a pasar por acá. 89% de la generación de energía eléctrica en Brasil proviene de energías renovables. Y si tomamos en cuenta nuclear, el porcentaje es mayor. Entonces, el tema de la transición energética, pues es algo que, bueno, es una oportunidad para América Latina, ¿no? Pero también es donde, o sea, Brasil ya está donde muchos países quisieran estar en 30, 40 años, ¿no? Igual Colombia, vean Colombia, 66% de la generación de energía eléctrica proviene de energías renovables. No es el caso de México, ¿no? En América Latina en general, pueden ver en la lámina de la izquierda, arriba de 60% de la energía eléctrica proviene de renovables o limpias. Pero México es como el outlier de la región, ¿no? Donde un poquito más del 20% solamente proviene de estas fuentes. Así que, bueno, esta es la intención de esta gráfica es para matizar la discusión en torno a la transición energética, porque pues América Latina, dada la dotación de recursos, pues ya está adelantada en ese sentido, ¿no? Y bueno, esto es como para empezar con lo general, ¿no? Y me gustaría continuar con lo que ocurre en Estados Unidos. Yo creo que muchos países de América Latina deben de poner atención a lo que ocurre en Estados Unidos en cuanto al Inflation Reduction Act, porque principalmente aquellos que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos puede tener implicaciones este conjunto de leyes, ¿no? Y bueno, ¿qué es la Inflation Reduction Act? Bueno, es una legislación que provee incentivos por alrededor de 369 mil millones de dólares para avanzar la transición energética en Estados Unidos, construir cadenas de suministro más resilientes, más globales, menos dependientes de China, etcétera, ¿no? Y bueno, al inicio de la administración Biden, el presidente Biden se da cuenta de que hay que saber un poco más de estas cadenas de suministro y emite una orden ejecutiva para que se haga un reporte, ¿no? Entre diferentes secretarías. Participó la Secretaría de Comercio, la de Transporte, la de Energía, etcétera, analizando varias cadenas de valor. Se publica en el junio del 21 ese reporte y básicamente una de las conclusiones que dice es que China controla
muchas de las cadenas de suministro que son importantes para la transición energética y para que Estados Unidos participe de manera exitosa en estas cadenas de valor. Y por ejemplo, en minerales críticos y baterías de gran capacidad, ¿no? Que son importantes para pues el almacenamiento de energía, también los autos eléctricos, ¿no? Que, bueno, China tiene un papel relativamente limitado en cuanto a reservas y extracción de minerales críticos, pero controla la cadena de valor, como al haber desarrollado importantes capacidades para refinar o procesar estos minerales críticos como cobre, níquel, cobalto, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en el 2021, según ese reporte, controlaba el 60% de la capacidad de refinación de litio y el 80% de cobalto. Entonces, aquellas empresas de vehículos eléctricos de Europa y de Estados Unidos, pues se tienen que enfrentar a la realidad de que esta cadena de suministro está controlada por China. Y bueno, se promulga la ley en el 22 y uno de los objetivos es que el 50% de los automóviles que se vendan en Estados Unidos en el 2030 sean eléctricos. Y ese tema yo creo que es muy importante para América Latina porque va a generar una demanda importante de minerales críticos, muchos de los cuales América Latina es rico, ¿no? Cobre en Chile, en Perú, etcétera, ¿no? Entonces, y como decía hace un momento, de que aquellos países en América Latina que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pues este es un tema al que debería de tener en su radar, porque precisamente una de las cláusulas de este tipo de legislación es favorecer la relación con los países con los cuales se tiene un tratado de libre comercio. Entonces, ¿pero esto qué significa? Bueno, esto no es la única legislación que se ha aprobado en Estados Unidos en este sentido. También tenemos la ley bipartidaria de infraestructura, en Chips and Science Act. Y bueno, ¿esto qué ha generado? Son cientos de miles de millones de dólares en incentivos para empresas, pero también para consumidores. Por ejemplo, los consumidores en Estados Unidos tienen un incentivo de $7,500 si el automóvil que quieren comprar cumple con ciertos requisitos en cuanto a la manufactura de la batería y el origen de los minerales críticos que componen dicha batería. Entonces, esto ha desencadenado, bueno, inversiones hasta julio 17 de $898 mil millones, ¿no? Incluyendo casi $400 mil millones en semiconductores electrónicos, 177 mil millones en vehículos eléctricos y baterías y 160 mil millones de dólares en la generación de energía limpia. El punto es, ¿cuáles son los escenarios, tomando en cuenta estos números, que deberíamos estar discutiendo en América Latina? Bueno, yo creo que esto significa que podría ser una oportunidad para América Latina, ¿no? De engancharse en estas cadenas de suministro que Estados Unidos quiere construir de manera más resiliente, que sean menos dependientes de China. Pero bueno, eso es algo cuyo impacto va a variar de un país a otro, ¿no? Aquellos países que tengan algo que ofrecer, por ejemplo, en cuanto a minerales críticos, podrían beneficiarse, ¿no? Y también, bueno, ¿qué otro escenario? Me pregunto si eso va a aumentar la actividad minera en la región. ¿Qué impacto va a tener en las comunidades? ¿Va a cambiar la dinámica o las relaciones entre las empresas y el entorno de las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la demanda que se está generando en Estados Unidos vía esta serie de incentivos va a tener un impacto en el resto del mundo y bueno, y la región de América Latina podría ser una de ellas, ¿no? Por la proximidad geográfica, por los países que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Chile, Colombia, Costa Rica, México, etcétera. Y bueno, estos anuncios de inversión ocurren mientras Estados Unidos continúa teniendo fricciones comerciales con China. China tiene la intención de
tener un papel predominante, por ejemplo, en la industria de los vehículos eléctricos, ya lo hemos visto. Se menciona que, por ejemplo, entre el 2018, cuando la administración Trump empezó a imponer aranceles o tarifas a los productos importados desde China, más o menos ha afectado el flujo comercial con un valor de 450 mil millones de dólares, ¿no? Y eso, pues, obviamente ha beneficiado a ciertos socios comerciales, entre ellos México, que recientemente pues, se convirtió en el 2023 en el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Y el principal proveedor de productos hacia ese país. Y no me sorprendería que en los siguientes años México consolide esa posición debido pues, a la proximidad geográfica, hasta cierto punto el nearshoring, etcétera, y la necesidad de Estados Unidos de construir cadenas de suministro menos riesgosas, ¿no? O sea, menos expuestas a China. Y bueno, México puede, en el caso de México, puede reportar buenos números en cuanto a comercio en general con Estados Unidos. Pero una de las áreas que a mí me interesa es el sector energético, ¿no? Y México es un país que muchos creen en México que sigue siendo un país petrolero, que sigue siendo un país exportador de commodities energéticos, pero cuando uno revisa los números oficiales, no es el caso, ¿no? O sea, desde el 2015, México mantiene un déficit en su balanza petrolera, vamos a decir, ¿no? Petrolera me refiero a crudo, gas natural, petroquímicos, refinados. Y que no ha podido disminuir, continúa aumentando a pesar de las políticas existentes. Y aquí quisiera hacer un paréntesis porque para mencionar la estructura del comercio internacional en commodities energéticos por parte de México, ¿no? Básicamente lo que el país hace es exportar crudo e importar una serie de productos que van desde el gas natural, petroquímicos, diésel, LPG, gasolinas, etcétera, ¿no? Y esta conversación es importante porque ¿cuál va a ser el futuro de este patrón de comercio en el caso de México y si se va a repetir en América Latina? Porque yo me pregunto si México continúa con esa política de favorecer el desarrollo de los hidrocarburos y no acelerar el interés o las inversiones en materia de energías limpias, ¿cómo va a lucir esto el día de mañana? O sea, en el 2030. México va a terminar, es una pregunta, ¿no? México va a terminar importando gas natural, petroquímicos, refinados, pero además de eso, combustibles sustentables. Y eso podría ocurrir, ese es un escenario que podría ocurrir en México, pero me pregunto si también podría ocurrir en América Latina. Porque en cuanto por ejemplo, la producción de petrolíferos en Estados Unidos, el mercado natural es América Latina. Pero el día de mañana, si también América Latina no impulsa de manera efectiva la producción de otros combustibles sustentables, ¿cuál va a ser el mercado natural para importarlos? Estados Unidos, ¿no? Y dado los números que les acabo de dar de inversión o de incentivos contemplados por todas estas leyes en Estados Unidos, pues es un escenario que yo creo que sí va a materializarse en el caso de algunos países de América Latina. Y bueno, cuando también analizamos la relación entre México y Texas, podemos ver el siguiente cuadro, ¿no? Este es el comercio que existe entre México y Texas. Estoy haciendo un trabajo sobre el comercio de commodities energéticos entre Texas y México, y es impresionante la capacidad de este estado solamente para poder proveer de energía no solamente a México, sino al resto del mundo. Y podemos ver que pues, desde el 18 hasta el 24 México ha mantenido, importa mucho más de lo que le exporta a Texas. Pues básicamente México exporta, como decía, petroquímicos, gas natural, refinados, etcétera, ¿no? Y México, por ejemplo, es el principal mercado de exportación de la industria del gas natural en Estados Unidos. Y también, por ejemplo, de petrolíferos. Es el principal mercado de exportación para las refinerías de Estados Unidos.
Entonces, como mencionaba hace rato, si tenemos una política energética principalmente orientada a los hidrocarburos en México, más las inversiones asociadas al Inflation Reduction Act en Estados Unidos, entonces la pregunta es, ¿mayores importaciones de commodities energéticos por parte de México, incluyendo combustibles bajos en carbono? Un escenario similar vamos a ver en América Latina, esa es la incógnita. Y me gustaría cerrar con un tema que últimamente me ha interesado mucho, ¿no? Que es la seguridad alimentaria. ¿Cuál va a ser el papel del caso del hidrógeno? ¿No? Yo creo que una de las industrias de las que menos se habla, por ejemplo, es la del amoníaco. Porque aquí tenemos unos números de la importancia del amoníaco en cuanto al consumo de energía. 2% del consumo total de energía a nivel mundial. 1.8% de las emisiones globales de CO2 y el 1% de las emisiones globales de efecto invernadero. Aquí el punto es de que es la principal materia prima que se utiliza en el mundo para aumentar la productividad del campo, en todo el mundo, ¿no? Los fertilizantes nitrogenados, ¿no? Los cuales provienen del amoníaco, ¿no? Y vean los números en cuanto a la demanda que se espera de amoníaco hacia el 2050. Impulsada principalmente por el crecimiento demográfico, la demanda de amoníaco para fertilizantes, solamente para fertilizantes, aumentará de 156 millones de toneladas a 267. Pero si se toman en cuenta los nuevos mercados del amoníaco, como el shipping, hay países que lo consideran para generación de energía eléctrica, para descarbonizar ciertas industrias, pues la demanda podría aumentar a 688 millones de toneladas al 2050. Entonces, no creo que el planeta pueda soportar el hecho de que esta producción adicional provenga de combustibles fósiles, por ejemplo, gas natural y carbón. Entonces, si es de manera sustentable vía hidrógeno verde, pues podría ser una solución. Y yo creo que hay muchos países, muchas empresas entusiasmadas con el potencial de la economía del hidrógeno. Pero también lo que he notado es de que muchos de estos proyectos que se han anunciado y que probablemente veamos despegar en los 2030 son para exportación. En África, en América Latina, muchos proyectos, he leído, están considerados para exportar el hidrógeno verde a otros mercados, donde yo creo que el incentivo principal es el poder pagar un premium sobre este commodity. Entonces, pero tenemos un problema en América Latina. O sea, América Latina, muchos países de América Latina son conocidos como productores importantes de alimentos y exportadores importantes de alimentos, pero también quizá un dato menos conocido es de que es una de las regiones que más depende de las importaciones de fertilizantes, ¿no? Y vean el valor, por ejemplo, entre el 2016 y 2022, el valor de las importaciones de fertilizantes nitrogenados, pues casi se triplicó, cuadruplicó en estos años, ¿no? Y bueno, me di a la tarea de saber quién es el principal proveedor de fertilizantes de los 10 mercados más grandes de América Latina. 8 al 2022 tienen como principal proveedor Rusia. Entonces, básicamente, podríamos concluir que la agricultura en América Latina está más cerca de Moscú que de Washington. Y bueno, Brasil, vean Brasil, el comportamiento de las importaciones de Brasil. O sea, la seguridad alimentaria del mundo, la seguridad alimentaria de Brasil es la seguridad alimentaria del mundo. Y bueno, es un país que importa miles de millones de dólares, varias toneladas de fertilizantes, millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados. Y bueno, en el 2021, bueno, antes de la invasión rusa de Ucrania, Rusia era el principal proveedor de 8 de los 10 mercados más grandes de América Latina. Y bueno, tan importantes son los fertilizantes para un país como Brasil, que no sé si recuerdan que días antes de la invasión de Rusia a Ucrania, Bolsonaro visitó a Putin en el Kremlin, precisamente para, entre muchas cosas, hablar del comercio de fertilizantes. El punto es de que creo que la economía del hidrógeno es una importante
oportunidad para aquellos países que tienen una ventaja competitiva a la hora de producirlo, ¿no? Aquellos que son ricos en recursos renovables, muchos de los cuales están aquí en América Latina, ¿no? Y en lugar de solamente pensar en exportar el hidrógeno verde, ¿por qué no pensar también en industrializarlo, en amoníaco y fomentar las capacidades para producir fertilizantes pues en la región? Lo mismo aplica para África. Entonces creo que la transición energética, bueno, en general es un tema apasionante, y este tema del amoníaco verde, creo que algunos países de América Latina están bien posicionados para poder hacer más con ello, no solamente exportarlo, sino también, porque es una oportunidad para descarbonizar ciertas industrias, es una oportunidad para sustituir importaciones, es una oportunidad para fortalecer la seguridad alimentaria, es una oportunidad para impulsar proyectos de industrialización, no solamente me refiero a fertilizante, ¿no? Sino a otras industrias que puedan utilizar el amoníaco verde como como materia prima. Entonces, y con esto pues, termino.